Pentecostés, el Espíritu Santo y la Iglesia. A menudo se oye la queja de que en la Iglesia se habla muy poco del Espíritu Santo. A veces, esa queja se intensifica llegando a la opinión de que tendría que haber cierta simetría entre lo que se habla sobre Cristo y sobre el Espíritu Santo. A todo discurso sobre Jesucristo debería corresponder un discurso sobre el Espíritu Santo. Quien tal cosa exige olvida que Cristo y el Espíritu Santo pertenecen a la Santísima Trinidad. Olvida que la Trinidad no debe entenderse como una yuxtaposición simétrica. Si así fuese, deberíamos creer en tres divinidades, y con ello se desconocería en lo fundamental el contenido de la profesión de fe cristiana, en el Dios uno en tres personas. Como sucede a menudo, también aquí la liturgia de la Iglesia Oriental puede darnos una valiosa referencia. El domingo de Pentecostés celebra la fiesta de la Santísima Trinidad, el lunes la efusión del Espíritu Santo y el domingo subsiguiente la fiesta de todos los santos. Esta estructura litúrgica tiene una firme consistencia y nos muestra algo de la lógica interna de la fe. El Espíritu Santo no es una magnitud aislada ni aislable. Su esencia consiste en remitir a la unidad del Dios Trino. Si en la historia de la salvación que transitamos desde Navidad hasta Pascua, el Padre y el Hijo aparecen frente a frente en su relación de envío y obediencia, el Espíritu no representa una tercera magnitud yuxtapuesta a ellos o interpuesta entre ellos, sino que nos lleva a la unidad de Dios. Dirigir la mirada al Espíritu Santo significa trascender el mero frente a frente del Padre y del Hijo y reconocer el círculo del amor eterno, que es unidad suprema. Quien quiera hablar del Espíritu debe hablar de la triunidad de Dios. Si la doctrina del Espíritu Santo ha de ser en cierto sentido una corrección de un cristocentrismo unilateral, esa corrección consiste entonces en que el Espíritu nos enseña a ver a Cristo enteramente dentro del misterio del Dios Trinitario, como nuestro camino hacia el Padre, en perenne diálogo de amor con Él. El Espíritu Santo remite a la Trinidad y justamente así remite a nosotros mismos. En efecto, el Dios Trinitario es el prototipo de la nueva humanidad unida. Es el prototipo de la Iglesia, cuya palabra fundacional puede reconocerse en la oración de Jesús que pide al Padre que sean uno, como nosotros somos uno. Juan 17, 11, 21 siguientes. El Dios Trino es la medida y el fundamento de la Iglesia. Esta tiene que lograr que alcance su objetivo la palabra pronunciada por Dios el día de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, semejante a nosotros. Génesis 1:26. En ella, la humanidad, que en su desgarramiento se convirtió directamente en la contraimagen de Dios, debe volver a ser el Adán único, cuya imagen, al decir de los santos padres, fue hecha añicos por el pecado, y ahora yace dispersa en fragmentos. La medida divina del hombre debe aparecer nuevamente en ella, unidad como nosotros somos uno. Así, la Trinidad, Dios mismo, es el prototipo de la Iglesia. Iglesia no significa el agregado de una idea adicional del hombre, sino la puesta en camino del hombre hacia sí mismo. Y si el Espíritu Santo expresa y es la unidad de Dios, es entonces el verdadero y propio elemento vital de la Iglesia, en el que el enfrentamiento se reconcilia para ser comunidad y los trozos dispersos de Adán son recompuestos en la unidad. Por eso, la representación litúrgica del Espíritu Santo comienza con la celebración de la Trinidad. Esa celebración nos dice lo que es el Espíritu, nada en sí mismo que pueda colocarse junto a otra realidad, sino el misterio de que Dios, en el amor, es totalmente uno, pero que como amor es al mismo tiempo un frente a frente, es intercambio, comunidad.
Y desde la Trinidad el Espíritu nos dice cuál es la idea de Dios sobre nosotros, unidad a imagen de Dios. Pero nos dice también que como hombres solo podremos tener unidad si nos encontramos en una unidad más elevada, como en un tercero. Solo si somos uno en Dios podemos ser unidos entre nosotros. El camino al otro pasa por Dios. Si no está presente este medio de nuestra unidad, permanecemos eternamente separados unos de otros por abismos que no hay buena voluntad que pueda superar. Cualquiera que experimente con mente alerta su condición humana se da cuenta de que no estamos hablando de meras teorías teológicas. Tal vez solo raras veces se hayan experimentado, como en el siglo XX, la inaccesibilidad última del otro, la imposibilidad de darse y de entenderse mutuamente de forma duradera. Vivir significa estar solo. Nadie conoce al otro, cada cual está solo. Así lo formula Hermann Hesse. Si hablo con el otro es como si se interpusiera entre nosotros una pared de vidrio opalino. Nos vemos, pero no nos vemos. Estamos cerca, pero no podemos acercarnos. Así expresaba Albert Camus la misma experiencia. Pentecostés, la presencia del misterio trinitario en nuestro mundo humano, es la respuesta a esta experiencia. El Espíritu Santo tiene que ver con la pregunta humana fundamental. ¿Cómo podemos llegar unos a otros? ¿Cómo puedo seguir siendo yo mismo, respetar la alteridad del otro y, a pesar de todo, salir del enrejado de la soledad y tocar al otro interiormente? Las religiones asiáticas respondieron a esta pregunta con la idea del nirvana. Mientras exista el yo, eso no es posible, afirman ellas. El yo mismo es la prisión. Tengo que disolver el yo, dejar atrás la personalidad como prisión y como lugar de irredención, dejarme caer en la nada del verdadero todo. Salvación es desdevenir, y ese proceso debe ser ejercitado. El regreso a la nada, el abandono del yo como la única liberación verdadera y definitiva. Quien experimenta día tras día la carga del yo y la carga del tú, puede entender la fascinación de un programa semejante. Pero, ¿es realmente mejor la nada que el ser? ¿La disolución de la persona que su plenitud? Un mero activismo no es respuesta alguna a semejante fuga mística. Por el contrario, la suscita. En efecto, todos los nuevos dispositivos que el activismo crea solo se convierten en nuevas prisiones cuando el tú y el yo no se reconcilian. Pero el yo y el tú no pueden reconciliarse si el hombre sigue sin reconciliarse con su propio yo. ¿Y cómo podrá aceptar ese yo, el yo sediento y ávido, que grita reclamando amor, reclamando al tú, pero que al mismo tiempo se siente vulnerado, amenazado y coartado por el tú? Y a propósito, frente a la gran voluntad que anima a las religiones asiáticas, las técnicas modernas de la dinámica de grupos, de la reconciliación del hombre consigo mismo y con el tú, son solo pobres soluciones sucedáneas, aun a pesar de sus sofisticadas artes. En ellas se dispone al yo y al tú para funcionar al mínimo. Se los acostumbra a reglas a fin de percibirse lo menos posible y de no desgastarse en la mutua fricción. Su pasión divina se ve reducida a un par de instintos y el hombre es tratado como un aparato cuyo manual de instrucciones hay que conocer. Se intenta solucionar el problema de la condición humana, negando en general al ser humano y tratándolo como un sistema de procesos que se atraviesan y que hay que aprender a dominar. Ahora bien, ustedes me preguntarán qué tiene que ver todo esto con el Espíritu Santo y con la Iglesia. La respuesta es la siguiente. La alternativa cristiana al nirvana es la Trinidad, esa unidad última en que el frente a frente del yo y del tú no queda abolido, sino que se integra en el Espíritu Santo. En Dios hay personas y justamente así es Él la realización de una unidad última. Dios no ha creado la persona para que sea disuelta, sino para que se abra a la totalidad de su altura y a su máxima profundidad, para que se abra hacia la dimensión donde el Espíritu Santo
la envuelve y es la unidad de las personas separadas. Tal vez esto suene demasiado teórico, pero tenemos que intentar acercarnos paso a paso al programa de vida que contiene. A este camino llegamos si recordamos una vez más el decurso de las celebraciones litúrgicas en la Iglesia Oriental. Habíamos dicho que después de la fiesta de la Trinidad, el domingo de Pentecostés, se celebra el lunes la efusión del Espíritu Santo, la fundación de la Iglesia, y al domingo siguiente la fiesta de todos los santos. La comunidad de todos los santos es la humanidad configurada en unidad, según el modelo de la Trinidad, la ciudad futura que ya está en proceso de surgimiento y que nosotros procuramos construir con nuestra vida. Es la imagen ideal de la Iglesia, situada, por decirlo así, al final de la semana en cuyo comienzo se encuentra la Iglesia terrena, que comenzó en el cenáculo de Jerusalén. La Iglesia en el tiempo se extiende entre esa Iglesia del comienzo y la Iglesia del final, que ya se encuentra en crecimiento. En la tradición artística de Oriente, la Iglesia del comienzo, la Iglesia de Pentecostés, es el icono del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hace visible y representable en la Iglesia. Si Cristo es el icono del Padre, la imagen de Dios, y al mismo tiempo la imagen del hombre, la Iglesia es la imagen del Espíritu Santo. A partir de ahí podemos entender qué es propiamente la Iglesia en lo más hondo de su esencia, la superación del límite entre el yo y el tú, la unificación de los hombres entre sí, a través del trascenderse a sí mismos, hacia el propio fundamento, hacia el amor eterno. La Iglesia es la incorporación de la humanidad en la modalidad de vida del Dios Trinitario. Por eso, la Iglesia no es cuestión de un grupo, de un círculo de amigos. Por eso no puede ser Iglesia nacional o identificarse con una raza o con una clase. Si así es, tiene que ser católica. Reunir juntos a los hijos de Dios que estaban dispersos, como lo formula el Evangelio de San Juan 11:52. La expresión del desdevenir, que describe el proceso espiritual de las religiones asiáticas, podrá resultar poco adecuada para representar el camino cristiano, pero sí es correcto que el cristiano implica una ruptura de abrirse y ser abierto al modo como tiene que sucederle al grano de trigo, a fin de que abriéndose dé fruto. Llegar a ser cristiano es llegar a ser unido. Los añicos de la imagen rota de Adán tienen que ser recompuestos. Ser cristiano no es una confirmación de sí mismo, sino un ponerse en marcha hacia la gran unidad que abarca a la humanidad de todos los lugares y todos los tiempos. La llama del infinito anhelo no es extinguida sino alzada, de modo que se una con el fuego del Espíritu Santo. Por eso, la Iglesia no comienza como un club, sino de forma católica. Ya en su primer día, habla en todas las lenguas, en las lenguas del orbe. La Iglesia fue universal antes de que diera origen a iglesias locales. La Iglesia universal no es una federación de iglesias locales, sino su madre. La Iglesia universal dio a luz a las iglesias particulares y éstas solo pueden seguir siendo iglesia en la medida en que se desprendan constantemente de su particularidad y la trasciendan hacia el conjunto. Solamente de ese modo, desde el conjunto, pueden ser icono del Espíritu Santo, que es la dinámica de la unidad. Aun cuando hablemos de la Iglesia como icono del Espíritu Santo y hablemos de él como espíritu de unidad, no debemos perder de vista un rasgo llamativo de la historia de Pentecostés. Dice el relato de Pentecostés que las lenguas de fuego se dividieron y descendieron una sobre la cabeza de cada uno. Hechos 2:3. El Espíritu Santo se da personalmente y a cada uno a su modo. Cristo asumió la naturaleza humana, aquello que nos une a todos, y desde ella nos une. Pero el Espíritu Santo se da a cada uno como persona, a través de él. Cristo se torna respuesta personal para cada uno de nosotros.
La unión de los hombres, como tiene que suscitarla la Iglesia, no sucede por la disolución de la persona, sino por su plenitud, que significa apertura infinita. Por eso, a la constitución de la Iglesia pertenece, por un lado, el principio de la catolicidad. Nadie actúa por mera voluntad o genialidad propia. Cada uno tiene que actuar, hablar y pensar a partir de lo comunitario del nuevo nosotros de la Iglesia, que está en intercambio con el nosotros del Dios uno y trino. Pero justamente por eso, vale por el otro lado que nadie actúa solo como representante de un grupo o de un sistema colectivo, sino que se encuentra en la responsabilidad personal de la conciencia abierta y purificada en la fe. La eliminación de la arbitrariedad y del egoísmo debería alcanzarse la Iglesia, no por medio de proporcionalidad de grupos e imposición de la mayoría, sino por la conciencia formada por la fe, que no se alimenta de lo propio, sino de lo que se ha recibido en común en la fe. En sus discursos de despedida, el Señor describe la esencia del Espíritu Santo con estas palabras: Él os guiará hacia la verdad plena, porque no hablará por cuenta propia, sino que dirá todo lo que Él oye, y os explicará lo que está por venir. Juan 16:13. Aquí, el Espíritu se torna en icono de la Iglesia. A través de la descripción del Espíritu Santo, el Señor aclara qué es la Iglesia y cómo debe vivir ésta para ser ella misma. Hablar y actuar cristianamente se realiza de este modo: nunca ser solo yo mismo. Llegar a ser cristiano significa incorporar a la Iglesia toda en sí mismo, o mejor dicho, dejarse incorporar desde dentro en ella. Cuando hablo, pienso, actúo, lo hago como cristiano siempre en el conjunto y a partir del conjunto. De ese modo haya expresión el espíritu y los hombres llegan al encuentro mutuo. Solo llegarán al encuentro exterior si antes han llegado a un encuentro interior. Si me he vuelto interiormente amplio, abierto y grande, si he recibido a los otros en mí mismo a través de mi comunión de fe y de amor con ellos, de modo que ya no estoy más solo, sino que todo mi ser está marcado por esa comunión. A primera vista podrá parecer que un discurso semejante, realizado a partir de la escucha, de la receptividad, y no en nombre propio, impide la articulación de la genialidad individual. Y ciertamente es un impedimento para ella si genialidad es sólo una acentuación excesiva del individuo, que intenta agigantarse a una suerte de divinidad. Pero no constituye de hecho un impedimento para el reconocimiento de la verdad y para el progreso. El Espíritu Santo conduce a la verdad plena, a lo aún no expresado por Jesús, justamente porque actúa de ese modo, y también así anuncia lo que está por venir. No recibimos nuevos conocimientos a través de la cerrazón del yo. A la verdad solo se accede en un pensamiento que se asocia a aquello cuyo conocimiento se ha alcanzado antes de nosotros. La grandeza de un ser humano no depende de la medida de su capacidad de participación. Solo llegará a ser grande en el hacerse pequeño, en el participar en el todo. Pablo vertió esto mismo en una magnífica fórmula cuando describe su conversión y su bautismo con las siguientes palabras: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Ser cristiano es por esencia conversión, y conversión en sentido cristiano no es el cambio de algunas ideas, sino un proceso de muerte. Se rompen los límites del yo, el yo se pierde a sí mismo para encontrarse de nuevo en un sujeto mayor que abarca cielo, tierra, pasado, presente y futuro, y en ello toca la verdad misma. Este yo, y sin embargo, más que yo, es la alternativa cristiana al nirvana. También podemos decir, la alternativa es el Espíritu Santo. Él es la fuerza de la apertura y de la fusión en aquel nuevo sujeto que llamamos cuerpo de Cristo o Iglesia. Por supuesto, aquí se manifiesta también que este llegar al encuentro mutuo no es un proceso de bajo coste.
no se da sin el coraje de la conversión, del dejarse abrir a la manera del grano de trigo. El Espíritu Santo es fuego. Quien no quiera quemarse, no debe acercarse a él. Pero ha de saber también que se hundirá en la mortífera soledad del yo encerrado, y que toda comunidad que se intente realizar eludiendo el fuego seguirá siendo en última instancia un mero juego y una apariencia vacía. El que está cerca de mí está cerca del fuego, dice una palabra extrabíblica de Jesús que nos ha llegado transmitida por Orígenes. La misma remite de manera inimitable a la relación que existe entre Cristo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Una expresión de San Juan Crisóstomo va en esa misma dirección. Crisóstomo parte del relato de la curación de un paralítico en Listra, a manos de Pablo y Bernabé, en los Hechos de los Apóstoles. La multitud, excitada, veía en los dos extraños hombres que poseían semejante poder una visita de los dioses Zeus y Hermes, por lo que se mandó llamar al sacerdote y se le quería ofrecer un toro en sacrificio. Pablo y Bernabé quedan espantados por la iniciativa y gritan a la multitud: «Somos hombres pasibles como vosotros, que hemos venido a traeros el Evangelio». Hechos 14, 8, 18. Crisóstomo comenta al respecto: «Es verdad, eran hombres como los demás, y sin embargo eran diferentes, pues a la naturaleza humana se le había agregado una lengua de fuego. Esto es lo que hace al cristiano, el que a su existencia humana se le añade una lengua de fuego. Así surge la Iglesia. Se le da a cada uno personalmente, y cada uno es cristiano como tal persona, de una forma única e irrepetible. Cada uno tiene su espíritu, su lengua de fuego, y tanto es así que en el saludo litúrgico nos referimos a ese espíritu del otro, y con tu espíritu. El Espíritu Santo se ha tornado en su espíritu, en su lengua de fuego. Pero como el espíritu es uno y único, podemos dirigirnos unos a otros a través de él y formar juntos la Iglesia una. A la condición humana se le ha agregado una lengua de fuego, aunque ahora tenemos que corregir esta expresión. El fuego nunca es algo que pueda agregarse a otra cosa y que a continuación siga existiendo junto a ella. El fuego quema y transforma. La fe es una lengua de fuego que nos quema, nos funde y transforma, para que cada vez tenga más vigencia el hecho de que soy yo, pero ya no más yo. Por supuesto, quien se encuentre hoy en día con el cristiano promedio tendrá que preguntarse dónde ha quedado la lengua de fuego. Lamentablemente, lo que sale de las lenguas cristianas es a menudo cualquier cosa menos fuego. Sabe más bien a agua estancada, apenas tibia, ni caliente ni fría. Ni nosotros queremos quemarnos ni quemar a otros, pero de ese modo nos mantenemos lejos del Espíritu Santo, y la fe cristiana decae al nivel de una cosmovisión de fabricación propia, que procura en lo posible no dañar nada de nuestras comodidades, y que se reserva la acritud de la protesta para los casos en que ésta apenas puede perturbarnos en nuestras costumbres. Por supuesto, si eludimos el fuego ardiente del Espíritu Santo, la condición de cristianos solo se hará cómoda a primera vista. La comodidad del individuo es la incomodidad del conjunto. Cuando no nos exponemos más al fuego de Dios, las fricciones entre nosotros se vuelven insoportables, y como lo expresara Basilio, la Iglesia se ve desgarrada por el griterío de las facciones. Solo cuando no tememos la lengua de fuego ni el viento huracanado que trae consigo, la Iglesia se torna icono del Espíritu Santo, y solo entonces abre el mundo a la luz de Dios. La Iglesia comenzó cuando los discípulos se reunieron unánimes en el cenáculo para orar. Así comienza siempre de nuevo. Implorando en oración el Espíritu Santo, tenemos que llamarla cada día de nuevo a la existencia.